Muchas- muy bien. Aceptamos la grabación. Eh, Vamos a ver que sin un adecuado contexto histórico, conceptual, jurisprudencial, no vamos a entender estos temas que son muy, ¿cómo les diría? Mm, Los abogados no les importa mucho este tema, ¿no? Y no saben lo que se pierden. Eh, la mayoría de los abogados cuando ingresamos a una maestría, a un posgrado, a una especialidad, a cursos de actualización, ¿qué nos interesa? Derechos, deberes, garantías, garantías normativas, garantías procesales, ¿no? Vale decir, debido proceso, nem visiden, presunción de inocencia y posteriormente acciones de defensa 145 adelante. Eso es lo que nos interesa del derecho constitucional y muchas veces no le prestamos la atención debida a este tipo de eh, módulos que hablan sobre el funcionamiento del Estado. Y dense cuenta que el derecho constitucional, en esencia, es eso, ¿no? 1826, primera constitución, 18 precedentes se han ocupado mucho de lo que es el funcionamiento del Estado, la organización, el adecuado funcionamiento de los órganos del Estado, el respeto de las competencias y atribuciones, ¿no? Solamente con el neoconstitucionalismo y esa corriente que comienza después de la mitad del siglo pasado en Alemania, nos hemos comenzado a interesar en los derechos, ¿no? Las teorías de Kelsen y demás, ¿no? Derechos y las constituciones han ido adquiriendo gruesos catálogos específicamente de derechos y garantías. En consecuencia, vemos que las primeras intenciones de hacer constituciones se han basado siempre en ordenar el Estado. Y parecería que eso ha pasado de moda y lo más importante de las constituciones hoy en día son los derechos y garantías, ¿no? Cosa que está bien, pero vean ustedes que en el Tribunal Constitucional hay dos tipos de profesionales, ¿no? Unos profesionales que se llaman tutelares, asistentes, letrados, y por otro lado están los asistentes eh, normativos, los asistentes autonómicos y por tanto letrados de control normativo. ¿A qué se dedican ellos? A ver justamente el correcto funcionamiento de esta segunda parte de la Constitución, ¿m? De velar que se cumplan los principios y valores constitucionales en referencia a la organización y funcionamiento del Estado, de los órganos del Estado, que el poder del Estado a través del gobierno del Estado sea adecuadamente ejercitado y que no se eh, usurpen competencias, se respete la independencia y separación. Entonces, es una materia bastante interesante, bastante amplia y con la cual también se gana mucho dinero, estimados colegas, ¿no? Hacer acciones abstractas de inconstitucionalidad, hacer conflictos de competencias, etcétera, cuesta dinerito y los que saben son cotizados. Muy bien, vamos a hablar de todo esto. A manera de presentación, ahí están mis datos, Edwin Segarra Talavera, mi teléfono, mi correo para los que les pueda interesar. Tenemos siempre excelente relación con todos los colegas de todo el país, no solamente en la Universidad del Oriente a través de FUNDE, sino en otras universidades en las que se intenta compartir el conocimiento. Docente de posgrado desde 2011 en diferentes universidades del país. Yo radico en Sucre, Chuquisaca, y obviamente tenía que dictar en la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? En la buena etapa. También dictamos en la Gabriel René Moreno, en la siglo XX, en, eh, Mira, antes de que te des bueno, en varias otras universidades, ¿no? después entre. ¿Alguien quiere participar? Adelante, por favor, lo escuchamos. Bueno, descuido del micrófono. Sucede, sucede. Esperemos que no suceda más en el curso. Bueno, decíamos, docente de posgrado desde 2011 en varias universidades, siempre en estas materias, ¿no? Eh, Administrativo, constitucional y en penal solamente sistema de garantías constitucionales y jurisprudencia constitucional respecto a materia penal. Absolutamente nada más. Esa es nuestra área de trabajo, ¿no? Tenemos una maestría en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, una maestría en
Administración Pública se llama, que es justamente donde se analiza todo lo que es la parte hoy orgánica de la Constitución. Sin embargo, a las universidades les cuento, en las facultades de Derecho, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, demostrando una ignorancia total. No creen que esa maestría o esa profundización en el estudio del Estado sea relevante. Por eso es que tenemos muchos docentes que siguen indicando en las clases de pregrado, vale decir, en las universidades, en las carreras de derecho, sobre la Constitución, solo Dios, mentira, 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 ¿no? Teoría que ha sido rebasada hace cuántos años, pero seguimos escuchando esas cosas. ¿Por qué? Porque no conocemos estos temas a detalle, ¿no? Entonces, esa es la formación en cuanto a la experiencia laboral. He sido concejal electo de la ciudad de Sucre, coordinador de la propuesta autonómica, asesor de consejo, director jurídico de algunos consejos, apoyo a través de consultorías a varias entidades territoriales del país. He sido asistente autonómico, asistente de control normativo, asistente de justicia plural y finalmente he sido letrado del Tribunal Constitucional en una carrerita de 5 años, un poquito más. Entonces, algo conocemos de la materia y vamos a tratar de compartir con ustedes antes que teorías, conocimientos, vamos a tratar de compartir experiencias, ¿no? Nos va a ayudar eso a dar ejemplos, a que se entienda un poquito mejor esta clase que quizás es aburrida, ¿no? Que quizás no es la que ustedes quieren profundizar, pero es parte de la maestría y hay que hacer, ¿no? Muy bien, nos han pedido forma de Estado unitario con autonomías, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo? Hable del modelo boliviano, explique el modelo boliviano, eso nos están pidiendo, porque ningún Estado es unitario y con autonomías al igual que Bolivia. ¿Ya? Hay muchos estados unitarios, hay muchos que tienen autonomía municipal, pero tienen autonomía municipal como la tiene precedentemente, como la tenía precedentemente Bolivia antes del 2009, ¿no? Donde había unas autonomías con facultad normativo-administrativa. Hoy tenemos facultades legislativas, es el cambio radical que se ha dado. ¿Qué te otorga esto? Autonomía plena, ¿no? Un blindaje para que el nivel central no perfore tus competencias exclusivas, ese catálogo competencial exclusivo, a partir del 300 de la Constitución hasta el 304, ¿no? ¿Quién eres vos, no? Antes, ¿cómo era, no? ¿Quién eres vos? Ah, gobierno municipal autónomo. A ver, traiga, ¿no? Su ordenancita, ¿no? Esa era la máxima norma de las autonomías, ¿no? La ordenancita. A ver, vea, estimado alcalde, estimado concejal, secretario o oficial mayor, venga, venga, siéntese. Mire, mire, le muestro la pirámide que el CNE han hecho los capísimos, los tipos, ¿no? ¿Dónde está su ordenancita? A ver, está en el piso, en el suelo de la pirámide, ¿no? O sea, no vale nada. Yo, pinche viceministro, con resolución viceministerial, ni siquiera de gabinete, deshago todo lo que ha hecho, a ver, traiga, ¿no? Así era, esa era la triste realidad, pero teníamos autonomía. ¿Hoy se puede hacer esto? Obviamente que no, ¿no? Las autonomías están blindadas. Quienes no saben que están blindadas son gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales, y genuflexamente dejan que el nivel central siga haciendo lo que les da la gana y nunca les paran el coche y les digan, oye, tengo autonomía. Estos temas tú no los puedes tocar. Y viven sopapeando a las autonomías y las autonomías no dicen absolutamente nada, ¿no? Por eso es importante esta materia, ¿no? Forma de Estado unitario con autonomías, vamos a explicarles o tratar de explicarles cómo funciona. Es un tema bastante abstracto, bastante pedregoso. Los abogados estamos acostumbrados a las leyes, a los procesos, a los incidentes, a las excepciones, ¿no es cierto? A los jerárquicos, a las resoluciones sumariales, etcétera. Pero el funcionamiento del Estado, eh,
vamos por ahí nomás, no nos va interesando mucho, ¿no? Nos interesa cuando entramos al tema y nos vamos dando cuenta que gobiernos municipales, gobiernos departamentales, ex Ministerio de Autonomía, Asamblea Legislativa Plurinacional, son excelentes fuentes de trabajo y no hay muchas personas especializadas en esto, ¿no? Por eso yo decía al principio, esperemos que con este nuevo gobierno, bueno, vuelva la meritocracia, ¿no? Y no sumemos un conjunto de asambleístas, diputados que no tienen la obligación de saber, ¿no? Ellos tienen la obligación de recibir el voto, ser calificados por el voto, llegar ahí, pero sí tienen la obligación de conocer el teléfono de quien sabe para no hacer las burreras que han hecho durante este tiempo, ¿no? Estos 20 años, todos, izquierdistas, derechistas, han hecho burrera tras burrera como esta propuesta, ¿no? De eliminar el Tribunal Constitucional porque se ha convertido en una nueva instancia de juzgamiento. Nada que ver, mentira de las mentiras. Eso dice una persona que no sabe lo que está hablando. La Constitución 169-202, ¿qué dice? El Tribunal Constitucional vela por la supremacía constitucional, absolutamente nada más. Ejerce el control de constitucionalidad, nada más. Vela por la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías, nada más. Nada más. No es otra instancia de juzgamiento ordinario, penal, civil, administrativo. No, no, no. ¿El tribunal qué hace? No puede, señor juez, instructor, no puede, señor tribunal de sentencia, ¿no? Usted ha sobrepasado las atribuciones que le da su cargo, ¿no? Por lo tanto, no ha ejercido o no ha llevado adelante en el marco del debido proceso esta demanda. Corrija, señor, no está haciendo juzgamiento de la vía ordinaria. Le está diciendo usted ha omitido, no sé por qué razón, estos pasos procesales. En consecuencia, sus decisiones están viciadas porque violan derechos fundamentales y violan garantías que usted no podía sobrepasar, no podía pisotear, ¿no? Pero lo ha hecho, señor juez. Por lo tanto, se deja sin efecto su resolución, dicte una nueva resolución en el marco de estos entendimientos. Así se lleva adelante el derecho penal, señor juez. ¿Cómo no va a saber usted que ha sido nombrado porque se supone que sabía? No, eso es lo que hace el tribunal. Entonces, no es una instancia de juzgamiento por ningún lado, por donde quieran verlo. Que algunas salas, que el propio tribunal tuerza esas cosas, bueno, no quiere decir que la Constitución lo permita. Que se pasen por el forro los propios magistrados la Constitución, no quiere decir que la Constitución diga eso. La Constitución, a ver, el tribunal, más de 10.000 sentencias, ¿ya? Si es poco, más de 10.000 sentencias. ¿Qué dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Todo juez, incluidos los magistrados del Tribunal Constitucional, porque son jueces, son jueces constitucionales nada más, ¿no? Dice, todo juez cuando vaya a conocer una causa no debe tener interés en esa causa, dice, ¿no? Ese es el juez imparcial, independiente. ¿No? No debe tener, dice. Pero ¿qué pasa si yo traigo una sentencia para revisión o un proyecto de ley donde me voy a alargar mi pega? ¿Tengo interés o no? ¿Voy a ganar cuánto en estos 5 o 3 años que me pueda autoprorrogar? ¿No? Obviamente, pues que tiene interés. ¿Y por qué han emitido una sentencia alargándose la pega? ¿Y por qué la Asamblea Legislativa genuflexamente lo ha permitido? ¿Por qué? Porque hay pues, un conjunto de brutos, ¿no? Afortunadamente ya se van, ya se han ido, más sus asesores que no sabían dónde estaban parados, ¿no? Ellos interpretan la Constitución, los magistrados, ¿no? Son los únicos que pueden hacerlo, pero no pueden torcer la Constitución. Una muestra simple, la sentencia de la reelección, ¿no es cierto? Donde les dicen, maravilloso, es derecho humano, métale nomás. La gente sabiamente dice, no, señor, mi voto en referéndum no va. Va en consulta a quienes tienen que interpretar los tratados y convenios, no los magistrados del tribunal, y les dicen, chicos, se han equivocado, no, 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 no es derecho humano. Tú no puedes interpretar los tratados, puedes interpretar tu constitución, pero no la tuerzas, le dicen, ¿no? Eh, ¿Qué les costaba pues a los senadores y diputados ilustres
activar demandas internacionales para que procesen a estos señores o procesen a los antiguos. Bueno, hemos vivido en este caos. Ojalá que volvamos a un Estado constitucional de derecho, vale decir que la primera norma no se pisotee como han hecho los que sabemos, los diputados, los senadores, los ministros, el presidente, todos, ¿no? Han hecho bolsa esta pobre constitución. Y con ello nos han hecho creer a a otros personajes ilustres que esta constitución nos sirve mentira, que digan qué parte nos sirve. ¿Eh? Que digan qué parte nos sirve. No sé si se han dado cuenta, estimados colegas, ¿no? Todos los que criticaban a Paz ahora dicen, lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque ha cambiado ese loguito plurinacional, ha cambiado, ¿no es cierto? Y le han puesto el escudo boliviano. Maravilla, ¿no? Pero no se han dado cuenta que dice ahí Presidencia de la República o Presidencia del Estado Plurinacional. Dice, ¿no? ¿Qué se criticaba antes? Pues el Estado Plurinacional, yo no he nacido en el Estado Plurinacional, he nacido en la República. Otra argumentación, otro verso, otro discurso emergido, salido del hígado y no de la cabeza, ¿no? ¿Por qué será que mantiene paz? Porque este es un Estado plurinacional, quieran o no, les dé la gana o no, y no es contrario a la República. Y si creen que el Estado plurinacional o lo plural emerge del cerebro maldito de los masistas, mentira. Lo plural va a ser consolidado como derecho de quinta generación, derecho humano de quinta generación. ¿No es cierto? Si no sabían. Ellos obviamente no saben. Los estados plurales no nacen en Bolivia. Los estados plurinacionales no nacen en Bolivia. Un ejemplo de las altas Europas, los educados, los refinados, Suiza, estimados colegas. Un estado plurinacional. Pero obviamente, ¿qué se les va a pedir a esta gente? Diputados trasnochados, ¿no? Que critican, yo no he nacido en la República. O más bien, yo no he nacido en el estado plurinacional, yo he nacido en la República. Tiene que volver, ¿no? ¿Qué propone un tal Canedo, un abogado Canedo? Hay que eliminar el Estado plurinacional y hay que hacerlo con ley. ¿De dónde saca eso? En la Constitución no está reconocido. Dice, ¿de dónde saca eso? ¿No ha leído la Constitución o no sabe? Y varios profesionales de supuestamente alto rango constitucionalistas, ¿no? Bueno, en este momento, desde hace algunos años, todos los abogados son constitucionalistas. Los escuchas y te das cuenta de que han leído el articulito de la Constitución, pero no han leído el contexto, no han leído la doctrina, no han leído, porque la Constitución, estimados colegas, no es los dos artículos, tres artículos. Vamos a analizar hoy o mañana el artículo 1 de la Constitución, que encierra una montonera de cosas, que no es simplemente como dicen, ¿no? Un Estado unitario con autonomía. Somos autónomos, podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Mentira. Hay que leer, hay que profundizar. Y derecho constitucional hoy en día es tan amplio, pero tan amplio, que la base plural del artículo 1 sirve para hacer textos de textos y análisis de análisis. Y esa partecita está siendo analizada en las universidades más grandes del mundo, porque es un cambio radical, porque no va con la creación de los masistas, no. Va con una corriente que comienza en Suiza, que genera grandes problemas y que se busca una manera de que los diversos convivan en paz, en armonía, instrumentos jurídicos, obviamente, ¿no? Constitución. Lean ustedes la Constitución. Hoy invitaríamos a leer a esas personas que hablan sonceras, que lean la Constitución suiza. Hay pluralismo, hay base plural, hay plurinacionalidad que convive en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en las propias, llamémosles entidades territoriales autónomas, ¿no? Por si alguien no sabía o haya en estos módulos algún asesor de diputado, senador que le diga, ¿no? No meta la pata, no meta la pata, pero bueno, de eso vamos a hablar
el día de hoy, estimados colegas. Cuando hablamos forma de Estado unitario con autonomías, estamos haciendo obviamente referencia a este modelo único en el mundo. Los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales dotados de facultad legislativa con competencias imperforables para el nivel central. Dicen, ¿no? Los que no saben, pero son constitucionalistas, capísimos. Esta constitución, el modelo autonómico, es copia de España. ¿De dónde han sacado eso? ¿De dónde han sacado eso? España es un modelo regionalizado, ¿no? Vale decir, el meso, el nivel medio, es el que eh, prevalece en España, ¿no? Es lo que querían los cruceños con su constitución de 2007, la que fue aprobada por referéndum, la que va al tribunal, eh, la cercenan, la deshilachan al acomodarla al modelo constitucional boliviano y sale trasquilada pues, ese pobre estatuto, ¿no? Entonces, ese modelo pretendía ese modelo español. Eh, bueno, son muchísimas diferencias que seguramente ustedes han podido ver o van a ver en el módulo respectivo, ¿no? No iremos profundizando en esos temas. Pero bueno, este modelo es único, este modelo es único. Eh, es un modelo mixto de llaves cerradas y de llaves mixtas, ¿no? Es un modelo que permite unas competencias de carácter concurrente y carácter compartido también. O sea, es todo un chengo que seguramente lo van a ir viendo. Por eso es que cuando se hacen eh, acciones de defensa, impugnaciones contra gobiernos municipales, departamentales, facilísimo se les gana a las gobernaciones y a los gobiernos municipales, ¿no? Y si ellos no quieren reaccionar en primera instancia, en amparos, cuando se llega al tribunal, ahí es donde revientas y les sopapeas, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque muy pocos conocen estas cosas. Muy bien, eso es lo que vamos a tratar de descifrar. Y como metodología de trabajo, cuando nos presentan este tipo de títulos bastante ampulosos, con al menos, miren ustedes, uno, dos, tres, cuatro ideas fuerza, ideas constitutivas del título, ¿no? Los núcleos constitutivos del concepto, forma, Estado unitario, autonomías, ¿no? Eh, tratamos en primera instancia de buscar el diccionario básico Larousse y tratar de identificar en ese diccionario los conceptos de forma, de Estado unitario, autonomías, ¿no? Para con esa breve introducción ir ingresando de manera suave al concepto, porque sería muy sencillito leerles a ustedes un concepto y se acaba la idea, ¿no? La idea es de que entiendan, de que comprendan, de que tengamos, repito, vamos a ser magísters en derecho constitucional, ¿no? Entonces, se supone que conocemos a profundidad del derecho constitucional y no tenemos que pasar vergüenzas como estos constitucionalistas que se atreven a hablar en medios influyentes y meten la pata tremendamente. No lo digo yo, lo dice la jurisprudencia, que es la única que sirve para interpretar la Constitución, ¿no? Porque esos constitucionalistas no tienen pues la competencia de hacerlo. Quienes tienen los magistrados, bien o mal, lo hacen, ¿no? Los magistrados en el tribunal hay gente de mucho nivel, eso les puedo asegurar. Hoy no sé. Mm, Muy bien, entonces vamos a tratar de desentrañar estas cuatro ideas, ¿ya? Miren ustedes, forma, dice. Hay dos concepciones para cuando hablamos de forma de Estado, forma, ¿no? Una es entorno, ¿no? Parte externa de un cuerpo. Cuando hablamos de forma de Estado, estaremos hablando de un contorno externo. Y por otro lado, un segundo concepto dice distribución de las partes que forman un conjunto. ¿Cómo se organizan estas partes que forman el conjunto? Y como sabemos, Estado está compuesto al menos por 8 elementos esenciales, ¿no? Los clásicos son 3: población, territorio, poder, ¿no? Un grupo de personas se asienta en un territorio, lo hace suyo y tiene que administrarlo, entonces elige a una persona, un grupo de personas que ejerzan el poder. Entonces, ¿cuál de los dos conceptitos se adapta más a forma de Estado? La distribución de las partes, ¿no? La distribución de estos elementos, ¿no? Población, territorio y poder, cómo se relacionan. De ahí va a salir la forma de Estado, ¿no?
Y cuando analizamos la forma de gobierno, estamos analizando los elementos que componen el gobierno, ¿no? ¿Qué elementos componen? ¿No? ¿Cómo se organiza el gobierno de turno? ¿Cómo organiza su poder? Mañana vamos a saber cómo está organizando Rodrigo Paz su gobierno, ¿no? Y a partir de eso nos vamos a dar cuenta qué quiere como visión de Estado. ¿Se acuerdan ustedes? Entró Evo Morales, su primer ministerio, Ministerio Anticorrupción, ¿no? Una mujer que la nombraron y que todo el mundo les tenía miedo, ¿no? Gobiernos municipales, departamentales. Le temblaban las rodillas cuando venía esta señora, ¿no? No me acuerdo ya su nombre. Yo era concejal esa vez, ¿no? Uf. Entonces, ¿qué quería el presidente? Luchar contra la corrupción, teóricamente, ¿no? Pero elige a más las personas corruptitas que utilizan ese poder para extorsionar a otros, etcétera. ¿En qué está ese ministerio anticorrupción? Lo sacaron después porque no sirvió para nada. La corrupción siguió campeando, ¿no? Luego, Ministerio de Descolonización, ¿no? Que se trataba de que se descolonice la cosa, ¿no? Hinchaba tanto ese ministro que se aplica el artículo 5. Lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver hoy, que se aplica el artículo 5 de la Constitución, que quienes ejercen las funciones públicas hablen un idioma propio del Estado, ¿no? Hinchaba, hasta que lo sacaron, pues, ¿no? Ya, te botamos de la pega si sigues hinchando, porque ninguno de nosotros hablamos. 80% de la burocracia estatal se va si sigues hinchando. Te calmas, ¿no? Ya, te vamos a dar una pega, viceministro de Descolonización. O sea, la idea era esa. ¿Cómo no se cumplió? ¿No? Ministerio de Autonomías, ¿no? Eso sí han cumplido a rajatabla el Ministerio de Autonomías. Ojalá que desaparezca porque no sirve para nada. Ha servido para uniformar a las autonomías cuando el objetivo era que sean libres, libre configuración de sus territorios, libre configuración de su sistema normativo, a través de sus cartas orgánicas que ha hecho el ministerio, ha uniformado las cartas como ladrillos, ¿no? Veremos mañana, ¿no? Veremos mañana o el domingo cuál es la visión del nuevo gobierno en cuanto qué quiere como forma de gobierno. Ahí vamos a saber cuál es la intención, ¿no? Cuando hablamos de unitario, vean ustedes, partes que forman un conjunto inseparable. Entonces, cuando hablamos de forma de Estado unitario y con autonomía, se están hablando de que esas autonomías no son libres. No es, yo hago lo que me dé la gana, soy autónomo, ¿no? Como nuestros hijos, ¿no? Los que son padres. Ya tengo 18, papá, no me molestes, voy a ser independiente. Así que no me puedes poner horarios de llegada. Muy bien, hijito, ¿quieres ser independiente? Pena, pues estamos en una casa unitaria. Se respetan las reglas de la casa unitaria. Tú tienes la libertad en el marco de lo que yo te doy, ¿no? Y si no, quieres ser independiente, muy bien, pues tus gastos, corre con tus gastos, paga tu almuercito, paga parte de la energía eléctrica, paga el internet que gastas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, no, ya no soy independiente, ¿no? Estoy dentro del Estado unitario, ¿no? Pero voy a tener ciertas facultades autónomas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de autonomías, modelo de administración que permite gobernarse con sus propias leyes y sus propias autoridades. ¿Qué podemos hacer hoy los gobiernos municipales, departamentales? Leyes, leyes. Ya les dije, infranqueables para el nivel central, infranqueables, sobre tus facultades, sobre tus competencias, su conjunto de materias exclusivas, 302, 303, etcétera. El nivel central no puede modificarlas. Autogobierno, dice. Yo puedo tener 13 secretarías, 13 oficialías mayores. No, 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 no. Yo soy ministro de autonomías, no puedes llamar oficialía, tienes que llamar secretaría. Ándate pues al diablo, ¿no? Hay autogobierno, yo puedo organizar mi burocracia administrativa como me dé la gana en el marco en que no gaste más allá del 25% de los recursos propios para sueldo. Así que me dejas de hinchar ministrillo, ¿no? Yo soy autónomo. Eso es la autonomía, ¿no? Aquí en Sucre, miren ustedes de manera vergonzosa, ¿no? Un alcalde, ilustre alcalde, ¿no? Llama conferencia de prensa, gran conferencia de prensa, ¿para qué? Para informarles que los oficiales mayores a partir de mañana se llaman secretarios. ¿Por qué? Porque así dice la ley centralista 482. ¿Dónde están las autonomías? Le preguntaron y no sabía qué decir, ¿no? Vergüenza, pues vergüenza, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de forma de Estado unitario con autonomías, estamos hablando, vayamos, para aclararles, estamos hablando de esto, ¿ya? ¿Qué nos está pidiendo la universidad que hoy les expliquemos como mejor podamos, ¿ya? ¿De qué manera, cómo el constituyente en esta constitución, en la norma suprema, y posteriormente el legislador autónomo, ¿no? Concejales, asambleístas, naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, han definido organizar los elementos que componen el Estado boliviano, población, territorio, poder, con base en una constitución con rango de norma suprema para definir la relación entre estos, ¿ya? Hay 6 estatutos indígena, originario, campesinos. Vean ustedes que bajo bajo las facultades, potestades que les otorgan a ellos, autonomía, autodeterminación y auto, autonomía, autodeterminación y autogobierno, ¿no? Ellos tienen hasta 4 órganos. Entonces, plena autonomía, pues tú puedes hacerlo como te dé la gana, ¿no? Mientras el nivel central, la ley y la constitución han puesto para las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, 2 órganos, ¿no? Bajo esa autodeterminación y autogobierno que les han dicho a las naciones, tú puedes organizarte como te dé la gana, ¿no? 4 órganos han puesto, algunas naciones y pueblos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste nuestro autogobierno para los gobiernos municipales departamentales? Llámenles como les dé la gana, a las secretarías como quieran, ¿no? Llámenles a los secretarios como quieran, oficiales mayores y la catas, llámenles como quieran. Pongan el número que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque solamente ustedes conocen la realidad de sus ciudades y saben qué equipo jurídico, qué equipo técnico, qué equipo de, yo qué sé, trabajadores de áreas verdes requieren para que su ciudad sea limpia, preste servicios adecuados, tenga sus calles empedradas, pavimento, etcétera. Ustedes vean, ¿no? ¿Pueden poner 100? Pueden hacerlo. Otro aspecto que ha permitido la autonomía, miren ustedes, ponerse sueldos como les dé la gana, ¿no? Manejar la plata y subir los sueldos a lo que les dé la gana. Miren ustedes comparación, Santa Cruz, más de 2 millones y casi 3 millones de pobladores en Ciudad Santa Cruz de la Sierra, ¿no es cierto? Si alguien me corrige, mejor, pero eso es lo que dicen los datos, ¿no? Sucre, 300.000. ¿Cuánto diferencia? Casi 10 veces en población. Por lo tanto, la recaudación de recursos propios en Santa Cruz es casi 14, 15 veces más que Sucre. ¿Cuánto creen ustedes que gana el alcalde de Sucre? ¿Gana de acuerdo a esa realidad económica? No. Le mete más que el alcalde de Santa Cruz. Capísimo el alcalde. Eso ha servido la autonomía. Y nadie corrige, nadie para, nadie frena. Ganaban hasta 21.600 acá los alcaldes. ¿Por qué? Por la autonomía, ¿no? Mientras en Santa Cruz creo que ganaban 20, se han rebajado a 18 y un poquito más, acá en Sucre a 19 y, ¿no? Esas son las diferencias que ha permitido la autonomía, abusar y aprovechar. Algún momento se pasará. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar, ¿ya? Cómo el constituyente ha definido que se organicen estos elementos del Estado. Y luego el legislador, ¿no? A través de su carta o a través de sus leyes organizativas, lo han hecho, ¿no? En Bolivia esa relación se da al interior del Estado constitucional de derecho, otro elemento que espero que ustedes ya conozcan a la perfección, que es un Estado constitucional de derecho, que es muy distinto al Estado legislado, ¿no? Con base plural, esto vamos a analizar harto en este curso, porque eso es la forma de Estado, unitario con autonomía, ¿ya? Artículo 1, vinculado hasta el 5. En esencia, eso es lo que vamos a analizar. Y luego, obviamente, vamos a ver principios, valores, fines y funciones del Estado, sistema de gobierno y la independencia y separación de los artículos 12, ¿no? 12, 11, 10, etc. Bolivia en relación, esa relación se da al interior del Estado constitucional de derecho con base plural. Es un Estado complejo, compuesto, multinivel, con control social, es otro de los elementos, ¿no?
que hace al funcionamiento y a la forma del Estado unitario. Nadie se libra del control social. Muy bien. Para lograr este fin, hemos desarrollado estos contenidos mínimos, que son mínimos, ¿ya? Nos vamos a tocar de pasadita. Miren ustedes que eh, este docente, este abogado que ha besado, que ha hecho al capo, ¿no? Quiere hablarnos desde Adán y Eva hasta el Estado constitucional de derecho. Obviamente que lo vamos a hacer, pero vamos a hacer tocando las partes esenciales, ¿no? No vamos a entrar a profundidad que hacía Adán, que no nos interesa, ¿no? Cómo se ha hecho ese trayecto histórico y lo vamos a hacer de una manera muy rapidita porque ese es el contexto que ustedes tienen que saber. Díganme ustedes cuándo nace el Estado. ¿Les han explicado con qué instrumento nace el Estado? Nace en 1600, nada que ver. Es en una época histórica donde se han dado elementos específicos para que nazca el Estado como lo conocemos hoy, ¿no? Previo a ese no había Estado. Lo vamos a explicar de la manera más sencilla. El ser humano como forjador del Estado, el nacimiento del Estado sobre la base de la ley, la relación histórica hasta la consolidación del Estado de Derecho, Revolución Inglesa Americana, que tienen que ver con la forma de Estado unitario con autonomías. Ese momento, ese hito histórico, 1791 y 1780, emergen dos hitos en la historia, ¿no? La Revolución Americana, sobre la base de la Revolución Inglesa que ha sido durante muchos siglos, y la francesa, que emergen de ahí dos formas de Estado que hasta hoy predominan y que el globo ha decidido, yo adopto el modelo norteamericano, ¿no? Yo adopto el modelo francés. ¿Qué es el modelo francés? Unitario. ¿Qué es el modelo norteamericano? Federal. Y a partir de ahí los estados van adquiriendo, ¿no? Esos modelos. No quiere decir que los yanquis hayan inventado, no. En esencia, por ejemplo, vean ustedes, Grecia, Roma, ¿no? Ha sido una federación, pero descomunalmente grande, ¿no? Una federación. Entonces, son modelos que han sido refinados, teorizados y adaptados. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? El Estado liberal con base en una constitución, que esos son 2 minutos, la evolución hasta el Estado constitucional de derecho, el Estado plural, unitario con autonomías, ¿no? Eso vamos a tratar de llevarlo hoy. Y mañana veremos formas de Estado boliviano, formas de Estado plural unitario, el Estado unitario con autonomías propiamente, bases fundamentales del Estado plurinacional, separación e independencia de órganos, todo esto es el artículo 1 al 12, ¿no? Distribución del poder, vamos a ver, que ya lo han visto ustedes, por eso es que nos van a aliviar mucho, autonomía municipal, departamental, indígena, originaria y campesina, regional, porque esa es la forma del Estado unitario con autonomías, ¿no? Cómo se organizan las partes internas, ya lo hemos dicho, 2 órganos y en el caso de las autonomías indígenas hasta 4 o como ellos quieran, ¿no? Catálogo competencial en base a un catálogo competencial, privativo, exclusivo, concurrente y compartido, ¿no? Y esta es la dosificación de los puntos. Entre hoy y mañana vamos a discutir 40 puntos, ¿no? Entre asistencia y los foros debates. Hay dos maneras de participar en los foros debates. Es abierto. Los que quieran participar oralmente hoy lo hacen, hay una ponderación, y los que no lo hagan tienen la posibilidad de hacerlo en plataforma, ¿no? Escrito. Obviamente se pide una participación mucho más fundamentada porque acá les vamos a hacer como si fuera una consulta en nuestro buffet, ¿no? En nuestra oficina. A ver, doctor, usted que todo lo sabe, me ha dicho que es magíster, ¿no? En Derecho Constitucional. Mire, esto es lo que ha sucedido, este es el casito y ¿qué le vamos a decir? Nada, ¿no? Pues vamos a perder clientes, entonces algo tenemos que decirle, ¿no? Entonces, hoy les vamos a preguntar vamos a esperar su opinión como abogados, además que es una preguntita muy simple que ya han pasado ustedes, ¿ya? Entonces, no es nada nuevo, pero buscamos profundizar lo que se va a decir hoy con estas preguntas que tienen su carguita de truco para que se den cuenta, ¿no? Entonces, 40 puntos entre la asistencia y los foros, entre hoy y mañana. Y un trabajito final, para los cuales se les va a dar entre 10, 12, 15 días, depende de que la plataforma lo defina, ¿no? Entonces, tienen mucho tiempo para poder hacer el ensayito, si tienen un ensayo,
de no menos de 3 páginas, solamente el ensayo, no sirve la carátula, no sirve la consigna que vamos a poner, copiar como si fuera una página para llenar, ¿no? Eh, 3 hojitas como mínimo de aporte personal, eso es el ensayo, ¿ya? Y los que quieran ampliarse un poquito más, hasta 5 páginas, no más de 5, eh, sin plagio, porque el plagio da lugar al aplazo, van a tener 10, ¿no? Y si tienen 10, pero si he presentado todo, plagio, pues, ¿no? Plagio. Estamos aclarando por eso hoy, ¿no? Entonces, si hacen el trabajito a conciencia, un trabajito regular, ustedes llenan memoriales de 3, 5 páginas, 10 páginas en un día. Eso es obviamente cuando conocen de la temática, y esto conocen ustedes, entonces no van a tener problema de hacerlo el propio domingo o el propio lunes, entonces ya se libran del trabajo, ¿no? Y entre estas tareas y participaciones tienen que hacer 71 puntos, que no es nada, ¿no? De lo que se trata es de que ustedes conozcan y saquen algo positivo, ¿no? No de torturarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pregunta para foro va a ser esta. Estamos a 8:30, tenemos una hora de clases ya. A las 9 más o menos vamos a hacer el forito y vamos a escuchar. O sea, ustedes son ahora 16, ¿no? Muy bien. De esos 16, generalmente el promedio 6 participan, o sea que calculamos que eh, van a ser 6 y después de esa participación concluimos con el material para hoy. Vamos a acabar. Esta es la pregunta, miren ustedes. Sencillita, motivadora, adecuada al tema para acceder a un Estado federal que está de moda porque todo el mundo propone, ¿no? Todo el mundo propone. Hay que volverse un Estado federal. Yo no sé en base a qué, pero propone, ¿no? Para acceder a un Estado federal, ¿es necesario previamente un Estado autonómico? ¿Bolivia está lista para un Estado federal? ¿Cómo se llegaría a un Estado federal? Aquí hay trampita, ¿ya? Obviamente que ¿dónde está esto? En la Constitución, tienen que revisar la Constitución, ¿no? Les vamos a dar 5 minutitos, va a estar colgada esta pregunta, repito, 9 de la noche me imagino, y después de esos 5 minutitos comienzan a participar, recibimos participaciones de todos ustedes. Muy bien, vamos ingresando en tema. Entonces, cuando hablamos de esta forma de Estado, habíamos hecho unas concepciones al principio, ¿no? Buscando el diccionario. Sí, ¿quiere participar alguien? ¿O es otro descuido? Cuiden sus micrófonos, no perjudicaremos al resto, ¿no? Jeffer Greo, por favor. Hablábamos de formas, ¿no? Forma de Estado y decíamos que es el contorno externo de una cosa, por lo cual podríamos definir forma de Estado de Bolivia es el mapa, ¿no? Esta es su forma, esta es su forma, ¿no? Veremos si es lo correcto. Acá hay formas que ustedes conocen perfectamente. Y por otro lado dice disposición de las cosas, ¿no? Organización de las cosas. Cómo el que puede hacerlo organiza las cosas, ¿no? En este caso el constituyente, cómo ha organizado el Estado unitario con autonomías, ¿no? Y si a estas cosas le ponemos, ¿no? Nivel central, nivel departamental, nivel municipal, autonomías indígenas, o le ponemos órgano electoral, órgano ejecutivo, etcétera, por ahí van las cosas, ¿no? Por ahí van las cosas, forma de Estado. Entonces, ¿cómo se organizan los elementos del Estado para darnos la idea del Estado unitario con autonomías? Eso es lo que vamos a tratar de explicar, ¿no? Y para ello tendremos que preguntarnos cuándo nace el Estado, qué es el Estado, digamos, entender qué es el Estado, cuáles son sus elementos, cuándo nace la burocracia, ¿no?, del Estado, cuándo las formas de Estado, cuándo los estados con base constitucional y cuál es la que predomina en Bolivia, ¿no? Ingresamos al 1 y nos dice Estado unitario con autonomías. Ya sabemos que esa predomina. Sabemos que es unitario, no federal, por ejemplo. Para que transitemos a lo federal, ¿qué tendrá que pasar? Muy bien. Forma de Estado y gobierno. Rapidito estas cosas, ¿no? Si la forma del Estado es la relación entre los elementos que conforman el Estado, ¿no?, entre los elementos, la forma de gobierno es la organización de la burocracia de uno de los elementos, vale decir, del gobierno. Cuando hablamos la forma del Estado,
es la relación entre los elementos que conforman el Estado. ¿De qué estamos hablando? Una población asentada en un territorio que se organiza societariamente, la sociedad es otro elemento del Estado, para conformar el gobierno del Estado y ejercer el poder del Estado. ¿En base a qué? A la soberanía del Estado. Ven ustedes cuántos elementos hemos dicho. Entonces, ¿cómo, cuál es la relación de estos elementos que les acabo de decir que conforman el Estado? Lo vamos a saber claramente. Por ejemplo, tendremos que saber que la soberanía es el elemento central, esencial hoy en día de la forma de Estado. ¿Dónde radica la soberanía? Antes radicaba en los maravillosos diputados y senadores que se creían un poco más que enviados de Dios en el cielo, en la tierra, ¿no? Intocables los señores, ¿no? Había acá un senador del transporte, un paquetudo, grandote, barrigón, etc. De transportista a senador ganando más de 54.000 bolivianos, porque eso es lo que ganaban los senadores en ese entonces, más cartas y espadas, y eso yo lo sé directamente porque tenía pues relación con ellos, ¿no? Era concejal. Entonces, sabía, 54.000 bolivianos, ¿no? Entonces, de transportista a senador cambió pues, radicalmente su vida, su estatus social, el trago que chupaba antes y ahora el trago que podía costarse ahora, ¿no? Ha cambiado todo, pues. Y cambiaron también sus hábitos, ¿no? Ya no tenía que ir de ciudad en ciudad en largos viajes, podía darse los lujos aquí en la ciudad, retornaba, ¿qué le gustaba? Como siempre le gustaba la chupeteada, le gustaban los lugares donde hay chicas, ¿no? Entraba, le gustaba alguna, yo quiero esa, ¿no? No, pero esa ya está con un cliente, ¿no? A sopapos al barman, al mesero, al garzón, me traes esa. Veían sangre en el suelo, el dueño agarraba policía, venía la policía a tratar de calmar porque a todos puñeteaba, el tipo era grandote. Que te diga, soy inmune, mira, yo soy senador del Estado, soy padre de la patria, ¿no? Y la policía obviamente no podían tocarlos porque era Dios Todopoderoso, ¿no? A ese extremo hemos llegado. Hoy en día se puede hacer eso. No, estimados colegas, no de los nos. La inmunidad parlamentaria en qué radica en el ejercicio de tu cargo, en tu facultad legislativa fiscalizadora. Que ya no puedes irte a chupar un lugar, golpear a todos, inmunidad, a mí no me puedes tocar, mi domicilio es inviolable. Hasta eso se llegaba con esas leyes, a eso quiere volver este trasnochado líder que propone eliminar el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque esas cosas pues se ven, ¿no? Entonces, hasta eso llegaba, ¿no? Y hoy en día la soberanía radica en el pueblo y el pueblo, vayan ustedes la Constitución, más de 50 artículos donde se dice el pueblo, el pueblo, el pueblo, ¿no? La justicia emana del pueblo, ¿no? Los recursos naturales son de propiedad eh, del pueblo, ¿no? Inexpropiables, inembargables, imprescriptibles, ¿no? Todo es el pueblo. Y me parece muy bien. Antes, ¿cómo se reformaban las constituciones? 2/3 de votos. Tenías 2/3, pero le metías pues plata a todo lado para tener 2/3, ¿no? Llegabas, aquí están las reformas, ¿no? Vamos a beneficiar a este, a este, a este, a este, ¿no? Jorge Laramayo, etcétera. Y todos los grandes poderes, ¿no? Modificaban la constitución para su fin. ¿Hoy se puede hacer eso? Afortunadamente no. Afortunadamente no. Hay los candados, ¿no? Ojalá que se entienda esta parte, ¿no? Entonces, uno de los elementos básicos, elementales, antes que el poder constituido, antes que los órganos de gobierno, antes quien ejerce el poder del Estado a través de un gobierno, está la soberanía del Estado. Antes podías revocar a los poderosos, hoy los puedes revocar. Es muy difícil, pero los puedes revocar, porque el poder emerge de la soberanía del pueblo, ¿no? De manera delegada. Muy bien. Y este es el proceso histórico del que les hablaba. Hay quienes hablan de años, de edad media, no. Yo prefiero hacer este análisis. Sobre esta base me parece que eh, cala mejor a lo que es derecho constitucional, ¿no?
estos órdenes mundiales, ¿no? Cada uno de estos hitos marca un orden mundial. ¿Qué es un orden mundial? Un cambio de las maneras de organizar y administrar los estados. ¿Sí? Dicen que en 2030 se viene un nuevo orden mundial, ¿no? La hegemonía norteamericana, que ya está deshecha, la va a reemplazar la hegemonía china, ¿no? La China desgraciada, comunista, que dicen, no, maldita, cómo nos enseñan a odiar a los chinos, ¿no? A los rusos. ¿Por qué? Porque son competencia de los yanquis, pues, absolutamente por nada más. Porque quienes leen un poquito se dan cuenta que China para nada es comunista, ¿no? Su economía es plenamente liberal, eh, cero personas sin hogar, sin casa en China. El capitalismo hace eso, ¿no? El capitalismo, si puedes pagarte una casa, te pagas. Si tienes que morirte y eres un inútil, no puedes, ¿no? A los que estudian en Harvard tienen trabajo asegurado, los otros no. Los otros tienen que pelearse. No, en China no es así, ¿no? Niveles de pobreza, 3% niveles de pobreza. ¿Cuánto hay en Estados Unidos? En Europa, maravillas que nos piden copiar, ¿no? Pero bueno, el nuevo orden mundial ya se está dando en base a un nuevo hegemón, ¿no? A un nuevo hegemón. Es inevitable, es inevitable. Y por eso es que cuando Trump agarra y dice, ya, si los argentinos no votan por mi ley, no hay esta plata, ¿no? Esa es la manera de actuar de los yanquis, pues, ¿no? Y en Estados Unidos dice, si los neoyorquinos votan por este Matt, Matt, Man, Matt Money, ¿no? Drogan Mahmani, no, bueno, no me acuerdo, el nuevo gobernador, ¿no? De una de las ciudades más como cosmopolitas, más poderosas de Norteamérica, ¿no? Dice, si los neoyorquinos en su ciudad de origen de Trump, ¿no? Les dice, si ustedes no votan, no hay proyectos, váyase al diablo, señor Trump, le dijeron, ¿no? Y ganó este Matt Money, ¿no? Matt Money. Entonces, vean ustedes, ¿no? Vean ustedes. Muy bien. Estos hitos históricos, estos órdenes mundiales se dan de esta forma, ¿no? Comunitarismo, esclavismo, feudalismo, capitalismo. En uno de estos hitos es cuando nace el Estado. Por eso les decía desde Adán y Eva hasta el Estado constitucional de derecho. Y vamos a repasar de la manera más sencilla. Vean ustedes que en el comunitarismo había el elemento Estado, no, había el elemento población. Adán y Eva, más sus hijitos, que van creciendo, que van desarrollándose, que van sumándose a otros grupos sociales cada vez más grandes, pero eran nómadas, porque no es como los cuadritos, ¿no? Que vivían, Adán con su esbelto cuerpo y su manzana, coqueteándole a Adán, a Adán, ¿no? Para hacerle cometer pecado. No, pues era un territorios agrestes, inhóspitos, cualquier helada, cualquier agua contaminada, cualquier mm, raíz o fruta contaminada, prohibida, morían, pues, ¿no? La mitad de su familia moría, ¿no? O sea, vivían al, a cierto error, ¿no? Y cuando eh, tenían la suerte de comer lo adecuado, bueno, se fueron aprendiendo a cierto error. Su preocupación diaria de ellos no era llegar al poder para cambiar mi situación, ¿no? No, era sobrevivir mañana. Que todos sus miembros sobrevivan a mañana. Y así fueron de siglos, siglos y miles de siglos, ¿no? Y en ese proceso histórico fueron, pues, de pequeños grupos fueron conformándose grupos medianos, clans, gens, los que se conocen, luego polis, cívitas, ¿no? Fueron grupos cada vez más grandes y grupos que tenían que combatir con otros por las pocas cosas que tenían, ¿no? Y en ese proceso histórico ocurren dos cosas, ¿no? Conocen la agricultura, conocen la domesticación de animales. Con la agricultura se consolidan en un territorio, ¿no? Y hacen sus cosas en ese territorio. Eh, ¿Ya hay Estado? No, porque hay elemento población, pero no hay elemento territorio porque no lo consolidan como propiedad suya, ¿no? No hay derecho propietario, por así decirlo, ¿no? No hay un nombre, ¿no? No hay una persona jurídica, ¿no?
pero hay el elemento población ya asentada en un territorio. Esa población que se asienta en ese territorio elige pues un grupo de personas para que administre la cosa, ¿no? Había el poder, no como lo conocemos, por lo tanto no había el Estado en esencia, ¿no? Había un elemento población, un elemento poder, no había el elemento territorio, ¿no? ¿Había el elemento soberanía? Obviamente que no. Con el transcurso de los siglos y siglos, en este momento histórico, ¿no? Ese grupo de pobladores, esas personas que ejercen el poder, construyen puentes, calles, definen lugares para la domesticación de animales, lugares para la agricultura, ellos definen cómo se reparte, eh, definen a grupos sociales que defiendan la ciudad, por lo tanto construyan murallas, ejército llamemos, ¿no? Definen otro grupo de personas que imponga el orden interno, llamémosle policía, ¿no? Otro grupo que dirima las cosas, porque el rey ya no puede hacerlo todo, ¿no? Le llamaremos jueces, ¿no? La cosa va creciendo tanto, ya, especializaremos, ¿no? Ya, si has matado, un tipo de juez. Si quieres casarte, otro tipo de juez, ¿no? Y van generándose las materias, ¿no? Y como cada vez crecía más la ciudadcita, el rey no podía hacerlo todo, ya descentralizaremos, ¿no? Gobernadores, alcaldes, ¿no? Se va consolidando toda una estructura. ¿Cuándo nace el Estado? Cuando este grupo de vivos que manejan el poder dicen, nos haremos dueños de todo esto, pondremos nombre a estos territorios y crearemos el derecho propietario, ¿no? El propietario es el señor Tantos que desde ahora es rey y dueño, ¿no? Enviado de Dios, ¿no? Y los otros nobles, iguales enviados de Dios con sangre azul, tienen este territorio que se va a llamar tanto, o marca tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Nace el esclavismo, el resto de la gente esclavizada, nace el Estado con la ley, ¿no? Y en este esclavismo hay formas de Estado, obviamente, pues hay formas de Estado y de gobierno, ¿no? Estados monárquicos de carácter unitario, férreo, ¿no es cierto? Más Estado unitario centralista no ha habido que estas épocas, ¿no? Porque todo lo definía el rey, ¿no? Todo lo definía el rey. Y en ese proceso histórico, ven ustedes, ¿no? En el comunitarismo, forma tribal, características, organización basada en tribus, clanes, autoridades descentralizada, economía de subsistencia, basado en la caza, la pesca, la recolección, la propiedad colectiva de los medios de producción, no hay propiedad privada ni clases sociales, producción limitada de la subsistencia, relaciones de producción igualitarias, ¿no? Pasamos al esclavismo, la ley da origen al Estado, la ley es el rey, ¿no? Como decía Luis XVI, ¿no? Yo soy el Estado, yo soy la ley, yo soy todo, ¿no? Se consolida un territorio con derecho propietario, una extensión medible, defendible, una población asentada y el ejercicio del poder con unas clases sociales definidas, ¿no? Esclavistas, esclavos. Y entre esos esclavistas, un rey y sus nobles, ¿no? Que no tocaban pito a los nobles, ¿no? Sumisamente le aceptaban todo al rey, todos los abusos, ¿por qué? Porque les permitía algunas libertades, ¿no? Relación económica entre el señor esclavista, propietario absolutamente de todo junto a los nobles, y el ser humano, que era un activo fijo, por decirlo ahora, una mula, un esclavo, pues, ¿no? Ha sido la peor de las épocas, ¿no? La peor de las épocas. Esta es más o menos la estructura, ¿no? La estructura, el funcionamiento del Estado. Miren ustedes, fuerte estratificación, uso de la violencia, discriminación étnica, trabajo inhumano, carácter que me imagino que ya lo han visto ustedes, ¿no? Y este es más o menos el esquema de funcionamiento, ¿no? El rey, los, la forma de gobierno, ¿no? Rey, alto clero, nobles, ¿dónde no están metidos la iglesia, ¿no? Caballeros, soldados, bajo clero, campesinos, esclavos, ¿no? En este esclavismo, obviamente que no pasamos del esclavismo al feudalismo o del comunitarismo al esclavismo en 10 años, ¿no? O un rey dice, hoy somos esclavistas y listo. No, 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 son procesos históricos de siglos, ¿no? Es más, vean ustedes, esclavismo, 300 años, 300 y un poco más de antes de Cristo, dura hasta el 1100, ¿no? Después de Cristo, ¿no? 1100, 1200 se termina de consolidar al feudalismo,
1500, 600, 700 comienza lo que va a ser el capitalismo o el liberalismo, ¿no? No son procesos de hoy a mañana, ¿no? Son procesos en los que pasan muchas cosas, ¿no? En el feudalismo, ¿qué es lo que sucede? La forma de Estado, la forma de gobierno cambia, ¿no? Y aquí van a ver ustedes que mucho tiene que ver, por ejemplo, la Carta Magna, ¿no? Por eso es parte de lo que es el derecho constitucional, la Carta Magna, no solamente porque establece un catálogo de derechos, ¿no? En el esclavismo había un totalismo total y en este proceso histórico los reyes eran tan abusivos, que les cansan hasta sus propios nobles, ¿no? Y estos propios nobles dicen, a ver, ¿qué tengo diferente que yo de vos? Si yo puedo ser el próximo rey, porque puedes no tener hijitos varones y uno de nosotros puede asumir, entonces deja de ser abusivo, le dicen, ¿no? Y al Juan le dicen, ¿no? En 1215, al Juan sin tierra, ¿no? Famoso. Le dicen, deja de abusar, oye, cálmate, ¿no? Y el otro, ¿qué te pasa? Yo soy el rey, yo decido, ¿no? Y por eso es que los varones se van dotando de su propio ejército, van generando riqueza al igual que el rey, y juntos le pueden discutir, vean ustedes, Corazón Salvaje, ¿no? Braveheart, ¿no? Con Mel Gibson. Ahí está descrito claramente. O vean Juego de Tronos, ¿no? Ya Juan, y ahí redactan la Carta Magna, ¿no? Una carta de derechos, ¿no? No es una constitución. Eh, Le dicen esto, a partir de ahora ya no va, estimado Juan, si sigues con esas cositas y no respetas nuestra carta, te vamos a reventar y te vamos a bajar, ¿no? Y otro de nosotros va a ser rey. Juan Machito dice, a ver ya, vengan, ¿no? Se organizan su ejército, van en el Támesis, se revientan un poco y eh, Juan sin tierra firma, pues, ¿no? Firma la Carta Magna, de donde, cuál es lo importante para la forma de Estado y de gobierno, por primera vez en la historia, ¿no? De las monarquías, del esclavismo, del feudalismo, un rey cede poder hacia los nobles, ¿no? No podemos hablar de los ciudadanos, de los esclavos, de los campesinos, no, sino entre los nobles, ¿no? Y les dicen, muy bien, sin tu permiso, estimado noble, que eres igual que yo, que has abusado y te has adueñado esclavizando a la gente, no voy a poder tomar decisiones en estos temas, ¿no? Y voy a respetar estos derechos, ¿no? Y de ahí viene la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, etcétera. Miren ustedes las formas de Estado, ¿no? Y las formas de gobierno. Entonces, ese es el hito importante en esta época histórica, ¿no? Habíamos visto este esquema. Y del feudalismo, ¿cuál es el hito otro importante? Que dicen, bueno, pasamos de una sociedad esclavista a una sociedad feudal, vale decir, donde hay hombres libres porque somos buenitos los nobles y el rey, no, sino que la economía se había estancado, ¿no? Los esclavos en tantos siglos de eh, atropellos de, por ejemplo, el rey, ¿no? Muy bien, vean ustedes, nuevamente les digo, corazón valiente, ¿no? ¿Por qué comienza el problema de William Wallace? Se rebela contra la corona porque él estaba enamorado. ¿Qué dice el rey o el gobernador de esa región? Dice, ah, mira, la chica del William Wallace está bien nomás. A ver, William, voy a probar si esta chica está bien para vos, ¿ya? Y si pasa mi examen, voy a decir si está bien o no. Y obviamente ustedes saben lo que pasa, ¿no? Y después de probar, dice, ah, está bien nomás, ya, llévatela, ¿no? Abusos de los más abusivos, ¿no? Entonces, de eso se calientan los esclavos, los campesinos, hay tantas rebeliones que la economía se estanca, ya no se puede progresar más, los reyes ya no se pueden rascar sus axilas esperando los impuestos de la gente, que muera la gente de hambre, mientras ellos estaban gorditos, con buenos trajes, con mucho perfume, porque no se bañaban, ¿no? Los europeos no se bañaban, y eso está comprobado, eran unos querosines, ¿no? Entonces, dicen, ya no marcha la economía, ya no podemos generar riquezas, ya no podemos vivir de esta gente, ¿qué hacemos, no? Ya, pues les diremos que sean libres, ¿no? Pero ¿cómo no? No, pues cálmate, reycito, ¿no? Van a ser libres, pero ¿qué son estas personas? No saben hacer otra cosa que ser esclavos. Los vamos a poder controlar de otra manera. Perfecto. Todos los hombres son libres. Emerge el feudalismo. Vean ustedes la película Lincoln, ¿no? Lincoln. Donde
claramente se ve que Lincoln no era el buen tipo, el buen samaritano, el que ve que los esclavizan, pobres negritos. No, 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 hay que darles nada que ver. Es una lucha entre el sur conservador, atrasado, que seguía explotando a la gente, versus el norte industrial, la revolución industrial, que dicen el sur ya es un estorbo para el desarrollo económico de los Estados Unidos, ¿no? Una máquina que se ha creado, que se ha inventado, hace el trabajo de 12 negros en todo el día, de 12 esclavos negros en todo el día. Entonces tenemos que reemplazar con máquinas y esos esclavos van a ser quienes conduzcan estas máquinas, ¿no? Para ello tienen que ser libres, ¿no? Y se enfrentan el norte y el sur y dice Lincoln, no, 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 los declaramos libres, no porque sean bonitos y de alto corazón, amplio corazón, sino para que ellos mismos se rebelen y nos ayuden en la guerra y ganemos, ¿no? Así es como se da el liberalismo, ¿no? Y finalmente entramos al capitalismo cuando esos mismos hombres libres eh, generan un mercado tan grande que no puede ser abastecido por los agricultores comunes y corrientes, etcétera. Entonces, los reyes de ese entonces agarran y dicen, estas villas se denominan burgos, ahí vamos a reunir a todos los artesanos, no todo el mundo podía trabajar de artesano, ¿no? Eran trabajos reservados para los nobles o los hijos de los nobles, ¿no? Entonces, los vamos a juntar ahí a los artesanos y su única misión, les vamos a liberar de impuestos de todo, y su misión va a ser dotar al mercado de los productos, ¿no? Muebles, vestimenta, alimentos, absolutamente de todo, armas, clavos, todo, y les liberamos de estos impuestos. Ha sido tan grande el desarrollo de estos burgos, de ahí nacen los burgueses, la burguesía, que juntan tanto capital y crean los bancos y financian absolutamente a todos, por eso es que la burguesía, los poderosos, los banqueros hoy en día no tienen nacionalidad, ¿no? Los Rothschild, etcétera, que ustedes seguramente han oído hablar, no tienen nacionalidad. La Reserva Federal de Estados Unidos es una empresa privada, no es un banco de los Estados Unidos, no, no, no. ¿A ellos qué les interesa si Trump muere, si los Estados Unidos se mueren, se incendian? La cuestión es manejar todo el sistema financiero del globo. El globo es su aldea y de ellos son sus esclavos todos. Los presidentes son sus muñecos, ¿no? Entonces, se adquieren tal poder estos burgos, estos burgueses, que en determinado momento le dicen a los reyes, es momento de que haya un nuevo orden mundial, ¿no? Se cambie la forma de gobierno, la forma de Estado. Las monarquías son obsoletas, tiene que ingresar el liberalismo. No puede una persona, porque tiene una sangre especial, ser eternamente rey, y si sigue teniendo hijitos por todos lados, varones, alguno va a heredar el rey y va a seguir siendo esa monarquía de sangre y con el apellido. No, no. Todos tenemos derecho a ser gobierno, al ejercer el poder, dicen, ¿no? Entonces tiene que ser el poblador la democracia, ¿no? La república. Hay un sistema republicano de gobierno. Entonces, a partir de ahora, ¿no?, impera la decisión del poblador, del ciudadano, para que vea quién quiere que lo gobierne, ya no el rey. Obviamente que hay una revolución, por eso se llama Revolución Francesa. Las monarquías francesas apoyadas por todo lo que son las monarquías europeas, ¿no?, que no quieren soltar la mamadera, y estos burgueses apoyados por estos banqueros que dicen, no, tiene que soltar la mamadera y tiene que caer esto, ¿no? Y emerge lo que es el liberalismo, ¿no? Todos los hombres libres, iguales y dignos, ¿no? Es así que nace el capitalismo, el liberalismo, bajo la imposición de los burgueses, ¿no? Bajo el comando de los burgueses, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué decíamos que era importante este nuevo orden mundial? Porque esa burguesía emergente versus una monarquía decadente entierran el viejo estado feudal y dan lugar al capitalismo, a la burguesía y a un nuevo sistema, un nuevo orden mundial, el sistema republicano. De ahí nace la república, ¿no? La república es contraria a la monarquía. El Estado plurinacional es contrario a la monarquía, sí, señor.
los que quieren o los que dicen que la República, etcétera, etcétera, han leído el artículo 11 de la Constitución. No, señor, ¿no es cierto? Porque dice la República de Bolivia, dice el artículo 11, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde que no es república? Porque es la república, eh, el viejo Estado burgués, nada que ver. La burguesía es un sistema de gobierno que permite que ya no haya monarquías, que permite que el soberano de la democracia decida a través del voto a un presidente por un determinado periodo y que no puede heredar su hijo. Si va a heredar el hijo, va a ser porque la ciudadanía lo va a volver a decidir y va a votar, no por imposición o por sangre. Entonces, hay contrariedad entre la República y el Estado plurinacional, obviamente que no, pero eso no saben pues ellos, ¿no? No saben. Hablan desde el hígado, no desde el cerebro, ¿no? Otra cosa es que Johnny Fernández ponga a su hijo de concejal. Su hijo que nadie lo conocía, pero como el padre tiene el poder, lo pone. Pues. Manfred, ¿no? Mi hijo es una maravilla, que esto, tiene 20,000, pero él se ha ganado ese lugar. No, su padre lo ha puesto, ¿no? Que le critican a Lara. Ha puesto a su mujer, pero si ellos lo hacen, ¿por qué no los han criticado en su momento? Lo critican porque es Lara, ¿no? Y ahora Lara se ha mandado un discursazo en Santa Cruz, todo el mundo con la boca abierta, lo han aplaudido, ¿no? Bueno, es por eso que es importante este hito. En Europa que emergen los estados unitarios simples, ¿no? Vale decir, estados bajo el mando de un presidente donde la soberanía reside en el pueblo y donde este presidente va a tener un periodo de gobierno y va a haber órganos de gobierno que independientemente tengan labores específicas, ¿no? Y donde haya independencia y separación. Por eso es importante la Revolución Francesa aplicado a este tema. Un legislativo que va a hacer leyes independientemente del ejecutivo. Mentira, ¿no? Pero bueno, teóricamente es una maravilla. ¿Es mejor que la monarquía? Es mejor. El ejecutivo solamente va a encargarse de generar desarrollo, de gastar la plata, de políticas públicas, etcétera. No va a hacer leyes para no tener todo el poder, sino lo va a hacer otro órgano independiente. Y el judicial va a aplicar justicia con la temis, con su venda, sin ver quién es tal, o si tiene la banda, o si tiene la plata, ¿no? Teóricamente, ¿no? Teóricamente. Pero es mejor que la monarquía, es mejor que la monarquía, ¿no? Versus el otro modelo que emerge de Norteamérica, ¿no? Donde emerge el federalismo, que no les vamos a dar muchos detalles para no ir contra eh, la pregunta de foro, que enseguida estamos en la pregunta de foro. ¿No? Muy bien. Este esquemita para que más o menos nos podamos ubicar. Miren ustedes, la forma de gobierno es aquella, cómo se organiza la burocracia estatal, ¿no? Internamente, ¿no? Los elementos del Estado, o sea, los elementos del gobierno, ¿no? Los órganos de gobierno. Eh, la Constitución, el constituyente ha definido que sean 4 órganos, ¿no? Y que hayan órganos de poder de los subniveles de Estado. Y que haya otro nivel con un poder muy diferente, ¿no? Que incluso pueda aplicar justicia propia. Vean ustedes, esas son las grandes diferencias de nuestra forma de Estado y que estudian en otras universidades. ¿Cómo es esto del pluralismo? ¿Por qué se permite aplicación de justicia diferente en un Estado unitario? Y por eso les he pasado un textito ahí que es de Franz Bayer Subelsa, que dice Bolivia ni unitario ni federal. ¿Qué es entonces Bolivia? Dice, ¿qué es? Pues, ¿qué es? Si tienes rasgos federales, claramente, y tienes rasgos unitarios, claramente. Entonces, ¿qué es Bolivia? Les recomiendo leer ese textito, ¿no? Entonces, hay una distribución funcional del poder en la forma de gobierno, órgano a estos, en órganos, ¿no? Y a estos órganos se les atribuyen funciones específicas, ¿no? Ahora, hay un órgano legislativo, pero también hay un órgano legislativo autónomo, inviolable a nivel departamental. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se come esta autonomía, este Estado unitario con autonomía? Miren ustedes, ¿no? Y por otro lado, están las formas de Estado, que lo decíamos, ¿no?
cómo se organizan los elementos que componen el Estado: población, sociedad, gobierno, poder, soberanía, entre otros, ¿no? Todos estos asentados en un territorio, ¿no? Para su funcionamiento en relación al servicio. Obviamente que estas dos cosas ustedes lo saben, lo han analizado ampliamente en los otros módulos, que por lo que he visto, entonces no hay mayor problema, ¿no es cierto? Muy bien, estamos a 57, lo decíamos. A las 9 vamos a hacer el forito. Entonces, aquí está el forito. Vamos a darles hasta ahí 5, 7, 8 minutos, no es necesario más, ¿no? Y posteriormente de las participaciones de quienes quieran hacerlo, vamos a continuar, me imagino, como hemos comenzado, y media hasta 9:30, ¿ya? Y no los molesto más en este viernes, el cuerpo lo sabe, y es viernes que muchos deben estar pensando en ir a su cama, ver la película, algunos otros trabajar, pero el viernes es un poco molestoso estar en estas cosas, ¿no? Muy bien, 5 minutitos, hasta ahí 5. Si no hay preguntas, no hay dudas sobre lo que hemos llevado hasta ahora. Creo que un contexto claro de qué es la forma de Estado, forma de gobierno, de dónde nace, cómo emerge, qué fechas o qué periodos, qué significa, etcétera, ¿no? Muy bien. No hay preguntas, no hay dudas. Hacemos la pausita hasta y 5 y volvemos.
Muy bien, colegas, estamos de regreso. La pregunta para el foro obviamente no es obligatorio. Los que quieran hacerlo, adelante. Los que quieran hacerlo a través de plataforma es una opción, obviamente. La pregunta es bastante simplecita. Para acceder a un estado federal es necesario previamente un estado unitario, un estado autonómico. Bolivia está lista para un estado federal. ¿Cómo se llega a un estado federal? Adelante, los que quieran participar tienen el micrófono abierto a disposición. Adelante. Doctor, Muy bien. buenas noches. Adelante, Ariel, ¿no? Adelante, Ariel. Adelante, Sí. colega. Eh, Doctor, buenas noches a los presentes. Respecto a la pregunta uno, doctor, considero que para acceder a un Estado federal no es obligatorio eh, pasar antes por un Estado autonómico. Sin embargo, creo que sí ayudaría, ¿no? Ya que ya va a permitir a las diferentes regiones que aprendan a gestionar sus recursos, etcétera, ¿no? Aunque actualmente POCS o ningún gobierno autónomo departamental, municipal o indígena originario lo aplica, Bien. ¿no? Pero sin embargo, yo creo que sí facilita, ¿no? En gran manera, ¿no? Eh, También considero que nosotros, como bien decía usted anteriormente, y lo dice la Constitución, que las autonomías están reconocidas en la Constitución, ¿no? Sin embargo, existe bastante centralización, sobre todo en la parte económica, ¿no? Bastante diferencia también en cuanto a los diferentes departamentos. No es lo mismo, por ejemplo, como usted decía, Chuquisaca que Santa Cruz, solamente yéndonos a la cuestión de habitantes, al cual usted decía referencia, ¿no? 3 millones y casi cerca de 3 millones y menos de medio millón, por ejemplo, ¿no? De habitantes en Ujú. relación Ujú. de Sucre. Sin embargo, creo que ya pasando un poco a la siguiente pregunta, yo creo que como país aún no estamos listos, ¿no? Para un modelo federal, aunque considero también que las bases legales para generar un debate creo que sí están. Y para llegar a un Estado federal considero también que debería primero que nada, ya como si como la pregunta dice, ¿no? Bolivia está lista para un Estado federal. Eh, Creo que todavía no, porque tienen que considerar, por ejemplo, una reforma constitucional obligatoriamente, ¿no? Las competencias deben estar claramente establecidas, es decir, cuáles van a ser las competencias de o cómo va a ser, cómo va a ser cómo vamos a estar distribuidos de manera federal. Cada departamento va a ser un gobierno federal seguramente, pero cuáles van a ser sus competencias. Todas esas cosas yo creo que tendrían que considerarse y obviamente en esa consideración también tiene que definirse cómo va a ser ya el tema de la reforma fiscal, es decir, ya la Ujú. economía misma la van a manejar los diferentes gobiernos federales seguramente. Sin embargo, creo que es complejo, ¿no? Por la diversidad de nuestro país, la diversidad de nuestras regiones en cuanto a recursos mismo. Ya no es lo mismo el Potosí de antes que el Potosí de ahora, por Ujú. ejemplo, Santa Cruz, que actualmente va creciendo constantemente. Constantemente en cuestión de, creo que en crecimiento económico nos viene superando los demás departamentos, ¿no? Yo creo que esos aspectos tendría que considerarse, estimado. Excelente, colega. Excelente, como primer aporte, excelente. Wilson, adelante, por favor, colega. Sí, doctor, muy buenas noches. No sé si me escucha primeramente. Sí, sí, Ahí, excelente. perfecto. Bueno, no es necesario para acceder a un Estado federal que pasemos por un Estado autonómico. Más bien es raro o excepcional lo que en Bolivia y en España, y no me acuerdo en qué país más, se está viendo del Estado autonómico, ya que lo regular es pasar directamente a un Estado federal, pero ya con más competencias, independencias, desde las constituciones independientes, poder de gobierno, ejército, poder estatal.
cosa que no pasa en los aspectos autonómicos, como es el caso de Bolivia, que no hay una descentralización total, ya que se sigue manejando, hay una coparticipación a todas los demás departamentos. Entonces es muy limitado esto de la autonomía. Y como dices, ahorita está en la constitución política del Estado, por eso lo aplicamos como un modelo de España, ya que ellos también fueron los asesores en la Asamblea Constituyente, ¿no? Y por eso se planteó eso. Y bueno, Bolivia está lista para un Estado federal. No, ni para este Estado autonómico estamos listos, ni sabemos cómo manejar, se sigue centralizando todo, o sea, pensar algo así más grande de una independencia de este marco, no, desde mi punto de vista negativo, doctor. Bueno, ese sería mi aporte, estimado doctor y compañeros. Muy bien, colega. Estamos viendo algunas participaciones en el chat, algunas muy sólidas, otras muy levecitas. Si esa va a ser la participación escrita, las vamos a tomar en cuenta. Y si quieren mejorar, podrían hacerlo también en el foro escrito, ¿no? Si tienen problemas de internet, entiendo que por eso no participan. Ruth y Erika, ¿no? Y algunos otros colegas que los vamos a tomar en cuenta. Si alguien más quiere participar, adelante. Es muy, muy importante escucharlos. Eh, Siempre Doctor, uno buenas noches. aprende, siempre uno abre la mente. Adelante, ¿quién es? Buenas noches, doctor. Carlos Ibáñez le habla. Carlos. Ahí está, Buenas Carlos. noches, compañeros. Bien, con relación a la primera pregunta, si, bueno, es necesario previamente pasar por un estado autonómico para llegar a un estado federal, no necesariamente, ¿no? Tiene que pasar por un estado autonómico, pero mm, sería una vía más factible, es decir, sería una vía de transición para llegar a una fase o a un estado federal en este caso. Hay que tomar en cuenta que un Estado federal, pues está organizado, bueno, su división mm, territorial está organizado de manera vertical, ¿no? Entre el gobierno central y los demás gobiernos territoriales. En cambio, el gobierno, en este caso el Estado autonómico, pues podemos hablar del caso de España o de Bolivia, es un medio de intermedio entre el Estado unitario y un Estado federal con algunas ciertas competencias que se le otorga a estos estados autonómicos. Ahora, con relación a que Bolivia está, bueno, eh, lista o como indica la segunda Preparado. pregunta para un estado federal, bueno, todavía no se está consolidando en su totalidad lo que es el estado autonómico, ¿no? Ujú. Todavía yo creo que es un proceso largo que hay que, bueno, trabajarlo y además incluye varios factores. En este caso podemos hablar que para que Bolivia llegue a un Estado federal, pues tendría que haber previamente un acuerdo político nacional, ¿no? Ujú. Donde se defina en este caso el modelo y las competencias que puedan tener este tipo de Estados federales. Otra, bueno, otro de los requisitos o de los pasos que podía suceder para llegar a un Estado federal sería una reforma constitucional profunda, ¿no? Porque nuestra Claro. constitución actual no configura que Bolivia es un Estado federal o puede ser un Estado federal. Más al contrario, como usted indicó en el artículo 1, indica que es un Estado unitario y con autonomías. Así también hay que, bueno, hacer un estudio más a detalle sobre la redefinición de las competencias que podría Ujú. fiscal y más que todo el pacto fiscal, ¿no? El pacto fiscal, bueno, creo que ha sido una piedrita en la consolidación de estos estados autonómicos o de la autonomía en Bolivia, porque constantemente creo que hay esa pugna entre el gobierno central y los gobiernos departamentales o los gobiernos autónomos que no se pueden, no llegan a un acuerdo para que se pueda consolidar un pacto fiscal. Y por último, pues tendría que aprobarse, digamos, la reforma constitucional mediante un referéndum. Eso sería de manera puntual, doctor. Excelente, colega. También dándole el punto. Si alguien más, muy bien. Se entiende perfectamente. Viernes, generalmente no hay una Buenas motivación. noches, doctor. Adelante, Soledad. Adelante, colega. Buenas noches, doctor. Va a disculpar, estoy No se en la calle preocupe. todavía. Eh, le hablo desde Santa Cruz.
Y bueno, pues a mi parecer, yo considero que Bolivia ya está preparada para ser federal. Obviamente que tendría que reformarse totalmente la constitución política del Estado, no en el sentido de que toda la constitución tendría que cambiar, ¿no? Más que todo, yo creo que tendría que haber un tema de unidad en el tema de la Asamblea Legislativa, porque no nos olvidemos que necesita ser aprobada por 2/3, ¿no? Entonces, pero yo, a mi parecer, considero que ya Bolivia está preparada. Bueno, de acuerdo a cómo se ha dado durante 20 años la política, ya necesita un cambio, ¿no? Un cambio radical, a mi parecer. Y bueno, como todo, como la política es cambiante, ya Bolivia necesita terminar el ciclo del socialismo y entrar pues a otra faceta, ¿no? Entonces, a mi parecer, pienso que ya está preparada Bolivia para entrar y ser un país federal. Obviamente que con los cambios que se tendría que realizar, ¿no? Y al final todo cambio tiene que ser para bien y si no, pues las mismas personas que muchas veces votan tanto por la derecha o la izquierda, al final y pasa 5 años de mandato y vuelve a cambiar, pues, ¿no? La política, pienso, para mí es cambiante y de acuerdo a eso se tiene que modificar y pienso que tiene que haber Muy bien, muy bien, muy bien, estimada colega. Seguramente ha ingresado a algún lugar que no le permite tener una buena conexión. Yo pienso que, a mi parecer, Bolivia ya Muy bien. Rescatamos sobre todo la primera parte, no entendemos que esté en movimiento. Ha tenido problemitas en la última, pero rescatamos la primera. Está ponderada su participación, muchas gracias. Sí, sí. Todos han coincidido en que hace falta una reforma constitucional 411, lean, ¿no? Hay dos formas de reformar la Constitución. Una, la parcial, que es de la parte orgánica, 145 hasta el 409, ¿no? Que se puede cambiar con iniciativa legislativa, y con asamblea constituyente 1 al 144, 410 y 411, ¿no? Es la parte dogmática. La parte orgánica se puede cambiar con reforma legislativa, pero nadie le ha dicho esto a Camacho, a Mesa, a Samuel, que pretendían y proponían federalismo, ¿no? Eso no se va a dar por ahora. Eso no se va a dar por ahora. Y si se da en una asamblea constituyente reforma, ingresa para un nuevo periodo constitucional. O sea que por lo menos 10 años vamos a seguir en este modelo de Estado. ¿Cuál es la parte más dura de un cambio al modelo federal? El tema económico, ¿no? El tema económico. Preguntémosle si no, ¿qué ha hecho el Estado centralista con Potosí? La ciudad más rica del mundo, de lejos la ciudad más rica de Bolivia. ¿Quién te va a creer eso si tú vas a Potosí y ves el estado en que está? Y cuando digo la ciudad más rica de Bolivia y una de las del mundo, vean ustedes que ha tenido un cerro que ha cambiado el sistema económico global. Más de 500 años le está dando dinero al mundo. Ha generado el desarrollo de varios departamentos de Bolivia y de varios países del globo. España, Inglaterra con sus bucaneros, ¿no? Que eran parte de la fuerza oscura de los ingleses que les mandaban a robar lo que traían los galeones españoles, ¿no? Entonces, miren ustedes, la ciudad más rica, 500 años, que tiene un cerro que le da, que le da, que le da. ¿Dónde está esa plata? Vean ustedes Chuquisaca, ¿no? Vayan a
esos megacampos que habían hace 40, 30, 60 años. Vayan a estas ciudades, pueblos fantasmas. Ciudad de Sucre, ¿cómo está? Chuquisaca, ¿cómo está? Junto a Potosí, de las de menos desarrollo, de menos ingresos, departamentos expulsores de gente por culpa del centralismo, ¿no? Y por culpa mm, de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, para una reforma federal hace sobre todo falta eh, la distribución, un pacto fiscal, lo que se llama, ¿no? Vale decir, la reunión de los gobernantes de nivel central y en este caso de la reunión de los gobiernos departamentales, municipales, más universidades, que dialoguen, acuerden, vean cómo se va a distribuir los recursos y sobre todo lo esencial, cómo se van a utilizar esos recursos para seguir inflando la burocracia, ganando sueldos asombrosos para Sucre, pues un sueldo asombroso, 18.000, 19.000, 20.000 para un alcalde y concejales, cuando en ciudades más o menos con la misma densidad poblacional de Sucre, Oruro, Potosí, digamos, ¿no? Tarija, llegamos, no pasan de los 13.000 porque saben su realidad, solamente aquí se abusa. Y como hay autonomía, se permite. Entonces, todas esas cosas tiene que haber diálogo. Ya, les vamos a dar, Rodrigo, ¿qué está proponiendo? 50-50, me parece maravilloso. Ya, un primer paso. A ver, señores, el pacto fiscal va a decir cómo los van a invertir. A ver, digan, ¿en qué? ¿No? ¿Cuál es la seguridad jurídica de que ustedes no se van a seguir chupando los recursos, ¿no? Poniendo a sus familiares en todo lado? ¿Cuál es la seguridad jurídica, carta orgánica, estatuto? ¿Dónde están? Entonces, todas esas cosas se tienen que dialogar, ¿no? Será un diálogo meticuloso, puntilloso, técnico, ese 50-50, y el probable acceso a un Estado federal donde seguramente se va a seguir manteniendo el tema de la imposible separación, desintegración del Estado boliviano como uno solo, pero van a haber unas libertades para tomar decisiones a nivel departamental en cuanto a su policía, a su justicia, etcétera, etcétera. Veremos cómo avanza, ¿no? Decíamos, forma de Estado, estos son los elementos que hoy en día, ¿no? Y con esto acabamos, colegas, ya estamos, no se preocupen. Mañana entramos al Estado unitario a analizar del artículo 1 pero con este contexto se va a entender mucho mejor. Miren ustedes que estos elementos que han cambiado radicalmente de los tres clásicos, hoy se han aditamentado otro, ¿no? El territorio es uno solo, pero su concepción es bastante amplia hoy en día. Hoy en día los territorios son medibles, no solamente en lo que se llamaba antes las fronteras, sino es medible, es medible el subsuelo, el sobresuelo, el espacio aéreo, ¿no? Hoy en día el territorio ya no solamente es lo que habitamos, sino lo que estamos viendo hacia arriba. Y los que puedan dominar otros territorios, se habla de la Luna, por ejemplo, se habla de la Antártida, de los polos, era de alguien, ¿no? Pero ya se han ido a adueñar, ¿no? Han ido a poner banderas los rusos, los chinos, los que tienen poder para hacerlo, mientras que nosotros nos estamos peleando por nuestro territorito que cualquier rato puede ser invadido. Entonces, ven con ustedes cómo ha cambiado la concepción de territorio dentro de lo que es la teoría del Estado actual, ¿no? En ese territorio se ha asentado una población, eso lo conocemos perfectamente, que hoy en día población es un término meramente estadístico, ¿ya? Ya no ve caras, ya no ve rostros, ve números. La población hoy en día es un elemento meramente estadístico. ¿Cuántos pobladores hay? Casi 12 millones, sí, o 12 millones, sí. Nada más, números, puro números fríos. En esos 12 millones, sí, ¿cuántos niños con edad de ingreso a la escuela hay? Números estadísticos fríos, puros y duros. 3 millones, sí. ¿Hay el suficiente material humano, vale decir, profesores para atender cuando ingresan a la escuela? Eh, son 600.000. No, señor presidente. Solucione ese problema. No vamos a meter 500 niños en cada aula, ¿no? O 500 niños para un solo profesor. Solucione. Decisiones de estadística, ¿no? Por eso se llaman a los presidentes estadistas.
¿Hay los suficientes colegios o escuelas para que estos niños ingresen? No, señor presidente. ¿Qué espera? Ministerio de Educación, ponga plata, ¿no? O sea, población. Elemento de pura estadística, números fríos y duros. ¿Dónde se identifican grupos sociales en este otro elemento del Estado, que es la sociedad, ¿no? Los grupos sociales, ¿no? Por eso el MAS vino con los movimientos sociales porque se dieron cuenta pues que nadie les tira pelota a los grupos sociales. Ahí yo creo que ha sido un gravísimo error de Tuto en su campaña y no darse cuenta de estas cosas, ¿no? Él pensaba que hablando bonito, hablando técnicamente, la gente se iba a enamorar y iba a decir el mejor, el más capo para gobernar. Eso ha cambiado. ¿Qué ha hecho Rodrigo? Se ha comido territorialmente, ¿no? Ha hecho campaña a la vieja y se ha juntado con los grupos sociales. Por eso es que Evo no dejaba 20 años el poder y nadie le ha entendido. Y lo que se llama a la derecha nunca ha consolidado un liderazgo que se coma territorialmente y vaya a dialogar con la gente. ¿Qué ha hecho Rodrigo? Eso. Ha ido a hablar con la sociedad. Es elemento básico de la forma de Estado actual. ¿No? Dice él, 230.000 kilómetros, ¿no? Y uno sabe que si Tuto vendría a mi casa y me saluda, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué necesitas? Me, me gana pues el cariño, ¿no? Pero si solamente lo veo en la tele, hablando técnicamente, que muchas veces no lo entiendo, o sea, estoy hablando no de mí, ¿no? Sino de la gran cantidad de gente, obviamente que hay un desencanto, ¿no? Como grupo social tengo estas necesidades. ¿Cómo me puedes ayudar? Si no ha ido a preguntar y no les ha dicho, no. Entonces, la sociedad son grupos sociales con intereses comunes idénticos. Los colegios de abogados son grupos sociales, ¿no? Grupos societarios. Las juntas vecinales son grupos societarios, ¿no? Las mujeres empresarias o yo qué sé. Y toda esa gente, ese grupo social se reúne, tiene una visión de Estado y se va a proponer tomar el gobierno, el poder del Estado para imponer su ideología, ¿no? Los grupos societarios. Esos grupos societarios van a conformar dentro de la democracia representativa que tenemos, partidos políticos o agrupaciones, ¿no? ¿Para qué? Para hacerse del gobierno. El gobierno es el grupo societario con una ideología parecida, programa de gobierno, llamémosle, que va a proponer ciertas cosas para participar en las elecciones, ¿no? Y va a ejercer y va a estructurar una burocracia para ejercer el poder del Estado. O sea, el poder del Estado está siempre ahí, presente, toda la vida. Antes los poderosos eran, por eso se llamaban poderes, ¿no? Ciertos grupos sociales. Hoy, esa res pública, esa cosa pública tiene un sistema republicano y una democracia, ¿no? Los grupos sociales van a conformar una sigla, un programa de gobierno, van a cautivar, van a estructurar una burocracia para hacerse cargo del poder y gobernar. ¿No es cierto? Lo decíamos en base a que a la soberanía, que es la potestad de tomar decisiones al interior de un Estado. El soberano era antes, ¿no? El rey, el todopoderoso. Hoy ese todopoderoso es la población. Es la población. ¿Mm? Muy bien. 9:29. Muchas gracias, estimados colegas. Sé que están cansadísimos, sé que es viernes. Seguramente hay planes. Mañana, 8:30, puntualmente nos vamos a reunir para ya ingresar a lo que es el Estado unitario con autonomías, que se va a entender claramente con todo este contexto y estos conceptos que hoy les hemos tratado de transmitir de la manera más llana, más didáctica, con ejemplos para que no queden dudas absolutamente de nada, ¿no? Muchas gracias por su participación, muchas gracias por haber estado puntuales y mil disculpas nuevamente eh, por la media horita que nos hemos tardado, pero ustedes como abogados entienden perfectamente, ¿no? Que hay imponderables. Ya me enteraré cómo nos fue. Muchas gracias. Mañana 8:30 puntuales, por favor. Damos paso a Claudia para que pueda llamar la lista y cerrar el curso de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Nos reencontramos el día de mañana. Que tenga buenas noches.